¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy, miércoles 5 de noviembre del año 2025. Son las poco más de las 4. Me encuentro con los jóvenes de la sede de Caraballo de Colegios Prolo y vamos a realizar una clase. Ellos son de segundo y secundaria, segundo 1 y segundo 2, creo que están mezclados. Vamos a realizar una clase que lleva como título Electrodinámica. Vamos a compartir la pantalla. Electrodinámica, a ver. Para el estudio de la electrodinámica, vamos a ver primero los objetivos, ¿no? De qué trata, en qué consiste, cuáles son los objetivos. Esta es la electrodinámica, la primera parte, porque la segunda parte tiene que ver con las leyes de Kirchhoff, ¿no? Primera ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las mallas. En esta primera parte solamente vamos a hablar de los conceptos básicos de electrodinámica y también de la ley de Pouliot y de la asociación de resistores. Vamos a ver todo eso. Entonces, como primera parte, vamos a hablar. En lo que respecta al libro de Colegios Prolo, aquí tengo su material. Vemos, por ejemplo, ejercicios de resistencia equivalente, ¿no? Acá lo estoy poniendo en su libro. No, lo estoy colocando ahí. Chicos, pueden ver la pantalla, ¿no? ¿Se puede ver? ¿Cuál? No se ve la pantalla. Ah, no se ve, no lo compartí. Espera. Ah, disculpe, no he compartido la pantalla. Bien, todavía no he compartido la pantalla. Bueno, vamos a compartir la pantalla, disculpen. Ya, vamos a... Bueno, ya empezamos ya nuestra reunión. Chicos, como siempre les pongo en conocimiento que pueden hacer sus preguntas. Ya, ahora sí. Ya, ahí por ejemplo, tiene su libro. Usted tiene su libro ahí de la parte electrodinámica. Este es el penúltimo tema porque el último es óptica, ¿no? Óptica geométrica. Este es el penúltimo. Como se dan cuenta, hay problemas de asociación de resistores, ¿no? Son problemas de resistores para reducirlo y reemplazar a un resistor equivalente. Bueno, tiene su método cómo trabajar estos problemas. ¿No? Vamos a verlo. Pero primero vamos a hablar un poco de la parte teórica de lo que trata este capítulo. Ya, eso es lo que vamos a ver. Vamos a fundamentar la parte teórica. Electrodinámica, a ver, nos vamos a la... Ahí está. La electrodinámica tiene como objetivos comprender el fenómeno de corriente eléctrica, las condiciones necesarias para que se establezcan y las magnitudes relacionadas con ella, con la corriente eléctrica. Estudiar el paso de la corriente eléctrica en los conductores y la oposición de estos a su movimiento libre. ¿A qué se refiere eso? Es que la corriente eléctrica va a encontrar obstáculos que pueden ser partículas que se van a oponer a su libre paso. Y esa oposición se debe pues a un dispositivo que se coloca para disminuir su flujo continuo, ¿no? Que se llama resistor. De repente ese resistor está protegiendo otro aparato para que no vaya a recibir mucha corriente, mucha intensidad. Tiene un objetivo, ¿no? También establecer y aplicar una de las leyes fundamentales de los circuitos eléctricos. Aquí vamos a hablar acerca de la ley de Ohm, ¿no? La famosa ley de Ohm, que ahora vamos a ver de qué trata esa ley de Ohm. Entonces vamos a aplicar, vamos a establecer las leyes fundamentales de los circuitos eléctricos con la ley de Ohm. Y también vamos a aplicar el criterio de resistencia equivalente. Es lo que necesitamos para resolver nuestros problemas del libro. Resistencia equivalente y las formas más comunes de asociación de resistores.
Ya, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿has pensado alguna vez en los cambios que habría en nuestra manera de vivir si por algún largo periodo no contáramos con energía eléctrica? Es una pregunta que si nosotros nos pusiéramos a analizar de las implicancias que tendría no contar con fluido eléctrico por un tiempo, ¿no? ¿Cómo sería? Primero, dormiríamos más temprano porque no habría luz. No hay nada que hacer muy de noche. No hay televisión, no hay internet, no hay celular, no hay videojuegos, no hay nada. Segundo, pues los trabajos, personas que trabajamos en la noche, por la tarde, ya habría un impacto económico también. En la parte emocional también, porque en la noche pues a veces uno se recrea del trabajo diario, ya sea del estudio o de trabajo. Salimos con los amigos, compartimos, de repente nos vamos a visitar un museo o nos vamos a cualquier hacer otra actividad. Entonces psicológicamente también hay una afectación. Entonces acá ¿qué dice? Por ejemplo, en ocasiones de seguro hubiera ocurrido lo siguiente. Al querer encender la televisión, la radio, la licuadora o cualquier otro electrodoméstico, con sorpresa y disgusto descubres que el suministro de energía está suspendido. Sin embargo, después de un tiempo vemos su restablecimiento. Pero, ¿qué sucede cuando pasan horas e incluso días y el suministro de energía eléctrica sigue interrumpido? Seguramente estarás de acuerdo. Claro, dirás, no ha pagado, pues seguro, no ha pagado. No. Seguramente estarás de acuerdo en que gran parte de las comodidades actuales se deben al empleo de la energía eléctrica. Gracias a ella es posible el funcionamiento de dispositivos, maquinarias y equipos cuyo empleo ha posibilitado al hombre un amplio estudio sobre los fenómenos naturales y sociales, los cuales influyen en el comportamiento y bienestar humano. ¿Ves? Esa es la manera de introducción. Corriente eléctrica, chicos. Vamos a ver qué es la corriente eléctrica. A ver, vamos a considerar los siguientes casos. Ahí tenemos, por ejemplo, un alambre conductor metálico. Mayormente los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿no? Estos alambres, ya sea por ejemplo como cobre, plata o en su defecto el oro, conducen la corriente eléctrica. Permiten el paso de los portadores de carga, de los electrones. Nos damos cuenta que en ese cable conductor, en ese alambre conductor, está instalado un foco y en los extremos del cable conductor están libres, ¿no? Ahí está libre, como lo puedes ver en la figura. Ahora, ¿qué cosa se ve microscópicamente en el alambre? Si nosotros viéramos al microscopio ese alambre conductor, ¿de qué está constituido? ¿Cómo se vería internamente? ¿Cómo se vería si hacemos una ampliación, si hacemos un zoom, ¿no? Vamos a ver cómo se vería. Ahí, por ejemplo, un punto del alambre conductor lo hemos ampliado y se ve ahí al átomo, ¿no? El átomo. Vemos ahí, por ejemplo, el movimiento desordenado de electrones libres que no forman una corriente eléctrica, ¿no? Eso es lo que se puede ver. Un movimiento caótico, un movimiento desordenado de los electrones libres. Eso es lo que aparece en el cable conductor. Ahora, en la figura que se encuentra al costado, donde dice pila, se conecta esta pila y me genera unas líneas de inducción, ¿no? Que va de un polo hacia el otro. Entonces, genera lo que se conoce
como un campo eléctrico, esa pila. Entonces, ese campo eléctrico generado por la pila, que nace del polo positivo hacia el polo negativo, generando unas líneas de inducción, ¿no? Lo que va a generar es una diferencia potencial. Entonces, la pila o batería, llamada fuente, presenta una diferencia de potencial o voltaje entre sus terminales A y B. El terminal A es donde está el polo positivo, el terminal B es donde está el polo negativo. Entonces hay lo que se conoce como una diferencia de potencial entre A y B. Esa diferencia de potencial es igual al potencial de A menos el potencial de B, y eso es mayor que cero, ¿no? Por definición, para que pueda existir un flujo de potencial. Entonces, el voltaje en la fuente se mantiene debido a las reacciones químicas de reducción-oxidación, también conocido como redox, usted lo sabe eso por química, que ocurre dentro de ella. Entonces, en el interior del sistema de la pila, existe pues, ¿no?, estas reacciones de tipo redox. Ahora, si conectamos esa pila a nuestro alambre conductor metálico, ¿no?, lo vamos a conectar. Por eso que había un espacio libre ahí, ¿no? La pila está sin conectar, ¿eh? Cuando está sin conectar a una fuente, ya sea una pila o un tomacorriente, o una batería o lo que fuere, el movimiento de los electrones es desordenado. No tiene una dirección fija, es caótico. Pero mira lo que pasa cuando conectamos esta pila que genera un campo eléctrico, ¿no?, y genera una diferencia potencial. ¿Qué va a suceder? Que el sentido en el cual se mueven los electrones libres, ese es el sentido real de la corriente, ¿no? El sentido en que se mueven los electrones libres, sentido real de la corriente, va de menor a mayor potencial eléctrico, o sea, de B hacia A. Mira cómo va de la parte negativa hacia la parte positiva, ¿no? Ese es el sentido real de la corriente. ¿Eso vamos a usar para los problemas? No, eso no vamos a usar. Ahorita te explico por qué. Primero estamos viendo la parte introductoria, ¿no?, la parte inicial, qué es lo que está pasando. Entonces, lo que usted tiene que entender es que el sentido real de la corriente es de menor a mayor potencial eléctrico, o sea, va de menos a más. Sale del polo negativo, pasa por el alambre conductor, interviene o pasa por el foco o por el aparato, el equipo electrodoméstico, lo que fuere, da la vuelta y llega al polo positivo. Por eso decimos de menor a mayor, de menor a mayor, de menor a mayor, de B hacia A. En pocas palabras, de menos a más, de menos a más. Ese es el sentido real de la corriente. Eso tiene que tener en cuenta cuando nosotros desarrollemos los problemas, ¿no? Desarrollemos los problemas de este capítulo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿no? Debemos entenderlo bien. Ahora, si nosotros vemos en ampliación lo que está sucediendo en el interior del cable conductor, mira, ya no se ve ese desorden que había al inicio, antes de que esté conectado a una fuente. Ya no se ve ya. Ahora ya no, disculpe, ¿quién es Alexandra? ¿Eso es coordinadora o qué es? ¿Quién es? No, profe, solo que se acaba de laguear mi computadora. Ah, ya. ¿Me solicitas acceso aquí al control? No, no soy yo, profe. Ah, bueno. Dice solicita acceso. Ya. Entonces, les está diciendo, chicos, que cuando vemos ahora una vez que hemos colocado la pila al alambre, puede ser una pila, puede ser una batería, o puede ser enchufarlo a una tomacorriente,
eso que tenemos en nuestras casas, mira cómo se ve ahora los electrones. Observa cómo es el movimiento de los electrones. Mira, ya no tiene esa disposición desordenada como estaba al inicio. Entonces, el campo eléctrico de la pila se establece a lo largo del circuito. Y ese campo eléctrico tiene unas líneas, que son esas líneas horizontales, celestes, azules, no sé cómo lo ves ahí. Esa es la línea del campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico de la pila se establece a lo largo del circuito, se propaga con la velocidad de la luz, ejerciendo fuerzas a las partículas electrizadas del conductor, ¿no? A la partícula electrizada del conductor, y orientando el movimiento de los electrones libres. Ahora estos electrones libres, mira, ya van a tener una orientación, ya van a tener un movimiento ya ordenado, se van a ordenar. Observen que las líneas del campo eléctrico, ¿no? Las líneas de inducción del campo eléctrico son esas azules y están yendo en este caso en esa dirección hacia la izquierda. Y mira, los electrones van en dirección contraria al campo eléctrico, ¿no? Eso sucede porque recuerden que los electrones tienen carga negativa y el campo eléctrico va de más a menos. Por eso que va en esa dirección, ¿no? Por esta cualidad de las cargas, que signos diferentes hay atracción, ¿no? Entonces, ejerciendo fuerzas particulares electrizadas del conductor y orientando el movimiento de los electrones libres. A ese movimiento orientado de electrones libres se denomina corriente eléctrica, ¿ya? Corriente eléctrica de conducción. Antes de ver este capítulo se estudia electrostática, por ejemplo. Se estudia electrostática, se estudia potencial eléctrico, se estudia campo eléctrico, y eso todavía usted no lo ha visto porque de frente ha sido electrodinámica. Es por eso que de repente tengas alguna dificultad para entender ese concepto del campo eléctrico que ves ahí. Y bueno, no es tu culpa también porque no se está haciendo, ¿no? No se está haciendo eso de campo eléctrico. A ver, en otro video que voy a hacer el tema anterior a este, que es electrostática, el estudio de las cargas en reposo. Luego, potencial eléctrico y campo eléctrico. Entonces, con eso creo que vas a tener una base, ¿no? Más o menos, para poder entender bien esto, ¿ya? Por ahora, bueno, tienen que quererme de lo que está pasando hasta que haga ese video de teoría y problemas también, ¿por qué no? Teoría y problemas de electrostática, ¿no? Es que esto es un poco más complicado que electrostática. Electrostática, lo que es potencial eléctrico y campo eléctrico es interesante y eso es base para la electrodinámica, ¿no? Por ejemplo, eso pues usted no de repente no puede ser que no entienda esto de las líneas de campo eléctrico, todo eso, ¿no? Pero bueno, me comprometo a de repente colaborar en ese aspecto con una clase virtual. Bueno, lo haré solo, ya pues usted lo ve, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es en conclusión? Ya, profe, ya, mucho floro. ¿Qué cosa viene a ser en conclusión la corriente eléctrica? Es el movimiento orientado de los electrones libres, ¿no? Movimiento orientado de electrones libres. Repito, movimiento orientado de electrones libres generados como consecuencia de la colocación de una pila que me genera una diferencia potencial. Y esa diferencia potencial, ese flujo de electrones va de menos a más, ¿no? El sentido real de la corriente, de menos a más. Y ahí el foco se enciende. Al inicio, cuando no estaba conectado, si tú te das cuenta, antes de conectar la pila al cable, al alambre conductor, el foco está apagado, ¿no? Mira la figura a tu izquierda, el circuito de tu izquierda, donde dice alambre conductor metálico. El foco está apagado y hay un espacio grande entre los alambres conductores, entre
entre los extremos del alambre conductor. No hay nada. Ese espacio se ha dejado a propósito para conectar los extremos del alambre conductor a los bornes de la pila, ¿no? El polo positivo, polo negativo, y hay un flujo de la corriente. Hay un movimiento orientado a electrones, ¿no es cierto? Mira que los electrones están yendo contrario a la línea de campo eléctrico, ¿no? Contrario a la línea de campo eléctrico, hacia la izquierda, de ahí suben hacia el foco y el foco se prende, ¿no? El foco se prende y se ve ahí una luminosidad, se ve un contorno amarillo, haciendo alusión del encendido del foco. Y luego esos electrones van fluyéndose, pasan a la batería, se generan reacciones químicas tipo redox, reducción-oxidación, y se genera pues el voltaje en la fuente, ¿no? Entonces, como primer punto, ya entendemos qué cosa es una corriente eléctrica, movimiento orientado a electrones libres, a consecuencia de una diferencia potencial generado por una fuente, pila o batería. ¿Está bien? Ahora, muchachos, antes de seguir al siguiente punto, ¿preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, chicos? Bueno, ninguna. Seguimos entonces. Dice, históricamente, antes que se supiese de los electrones, se suponía que en los conductores se movían partículas electrizadas positivas. O sea, todavía no se había descubierto el electrón. Por este motivo, convencionalmente, fue adoptado el sentido en que se mueven estas partículas y así se usa hasta ahora, ¿no? Eso es actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no se había descubierto, pues, joven, al electrón, ¿no? No me entiendes, ¿no? Es lo que dice ahí, ¿no? No sé si está leyendo junto conmigo, ¿no? Dice que históricamente, eso viene ya, bueno, del inicio, ¿no? Del estudio de los sistemas eléctricos. No se todavía, dice, ¿no? No se conocía todavía los electrones. Dice, se suponía que en los conductores se movían partículas electrizadas positivas, ¿no? Eso es lo que ellos suponían. Y si eran partículas electrizadas positivas, pues tienen carga positiva. Entonces el sentido de la corriente, mira cómo va. Si te das cuenta en el cable conductor, tú te acuerdas que iba contrario, ¿no? Te acuerdas que iba de menos a más, no sé si te acuerdas. Pero mira cómo está acá. ¿Ves? Ha cambiado, ¿no? Está yendo hacia la derecha, en la parte superior. O sea, está yendo de más a menos, en dirección al campo eléctrico. O sea, de mayor potencial a menor potencial. Y era de menos a más, no sé si te acuerdas. El sentido real era de menos a más. Pero acá está yendo de más a menos. Entonces, por eso, que por este motivo dice convencionalmente. ¿Qué significa? Y está subrayado con rojo. La palabra convencionalmente significa por acuerdo. O sea, la comunidad científica se ha puesto de acuerdo que cuando hablemos del sentido de los electrones libres en un alambre conductor, se quede como se estableció antiguamente, bueno, anteriormente. Al no conocer todavía la existencia de los electrones, entonces los electrones libres se le considera, ¿no? Como si fueran las partículas positivas y van en dirección al campo eléctrico. Van contrario, ¿no? O sea, van de más a menos, de mayor potencial a menor potencial. Si yo tomo un extremo, por ejemplo, ahí, ¿no? El potencial de M, potencial de N, el potencial de M es mayor al potencial de N. Un momentito. Un momentito, chicos.
Ya chicos, disculpen, eran los testigos de Jehová. Ahora, eh, entonces por acuerdo, por convención, vamos a adoptar el sentido de la corriente, contrario al sentido real. El sentido real es de menor a mayor potencial. Ahora nosotros lo vamos a considerar al revés, de mayor potencial a menor. O sea, lo vamos a ver a los electrones como si tuvieran carga positiva, ¿no? O sea, al final lo invierten. Eso es lo que vamos a tratar de comprender en los problemas. Por eso dice ahí sentido convencional de la corriente. ¿Cuál es el sentido convencional de la corriente? Puede ser una pregunta teórica. El sentido convencional de la corriente es de mayor potencial a menor potencial. Y el sentido real, al revés, de menor potencial a mayor potencial. El real, ¿no? Una cosa es el sentido real y otra cosa es el sentido convencional de la corriente. ¿Y qué cosa era la corriente eléctrica? Era electrones libres, ¿no? Electrones libres orientados, ¿no? Electrones orientados. Y el movimiento ordenado de electrones libres. Ahora, tenemos tipos de corriente eléctrica. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, este caso donde tengo una pila, un cable conductor y un foco. El borne positivo se le conoce como cátodo, ahí donde va la parte positiva, y el negativo se le conoce como ánodo. Esa es una pila, ¿no? Una batería. Bueno, no vamos a hacerle propaganda a ningún tipo de pila. Una batería, una pila cualquiera. Y bueno, pues, debido a que está conectándose los extremos del cable con el cátodo y con el ánodo, se enciende ese foco, ¿no? Se enciende el foco. Ya sabemos que en la pila van a haber reacciones de oxidación-reducción, o sea, pérdida y ganancia de electrones, un flujo de electrones. Y a ese tipo de circuito se le llama corriente continua. Entonces, en la corriente continua, los electrones libres se mueven siempre en el mismo sentido, ¿no? Como puedes ver ahí. Corriente continua. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Continua. Los electrones libres se mueven siempre en el mismo sentido. Pero aquí vemos otro tipo de corriente, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí el cable conductor. Está conectado a una toma, ¿no? A una toma. El conductor baja ¿a dónde? A un generador de corriente. Pasa por el polo positivo, polo negativo. Sigue el cable conductor. La corriente, como es un generador de corriente alterna, la corriente alterna cambia de sentido varias veces por segundo, dice, ¿no? Ahí vemos en la parte de abajo, que está ahí con morado, se ve ahí, por ejemplo, los electrones que están yendo de menos a más, ¿no? Por el conductor, ¿no? Conductor y movimiento de electrones que están yendo de menos a más. Entonces luego, otra vez, ¿no? Por segundos cambia el sentido de la corriente. Y luego otra vez vuelve, en este caso pasa por el foco, ¿no? Y los electrones se mueven del polo negativo al polo positivo. Del polo negativo del polo positivo, pero por momento cambia, ¿no? Entonces los electrones hay un movimiento del polo negativo al polo positivo. Pero cambia por segundos nomás. Entonces, esto es lo que se conoce como corriente alterna. La corriente alterna, los electrones libres realizan un movimiento oscilatorio. ¿Qué es movimiento oscilatorio? De va y ven, pues, ¿no? De ida y vuelta. Oscilatorio.
movimiento de va y ven. Entonces, eso sucede en la corriente alterna. En la corriente continua no. Si nosotros hacemos un parangón comparado con la corriente continua, en la corriente continua los electrones libres se mueven siempre en el mismo sentido. Siempre se mueven en el mismo sentido. En la corriente alterna no. Los electrones libres realizan un movimiento oscilatorio. Eso para que de repente usted sepa diferenciar y sepa explicar cuando hablamos de corriente continua y cuando hablamos de corriente alterna. No hay que tener los conceptos claros, los conceptos bien entendidos, ¿no? Muy bien, entonces chicos, vamos a ver que esa corriente, para que usted lo entienda, la corriente lo podemos comparar con el agua. Por ejemplo, Profesor, ¿sí? ¿Sí? ¿Preguntas? pues, consulta. Sí, dime. A los ejercicios se va a utilizar el de más a menos o de menos a más. Buena pregunta. Para los ejercicios vamos a utilizar de más a menos. De más a menos vamos a decir. La convencional. Ya, profe. Ujú. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, chicos? ¿Quieren hacer consultas, preguntas? Ya, bueno. Bueno, muchachos, si usted quiere dominar algo, tiene que tener claro la teoría, ¿no? La teoría hay que tenerlo claro. Si no tenemos claro la teoría, vamos a tener deficiencias y no se va a poder entender bien, ¿no? Cuando hablemos de intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué cosa es la intensidad? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? No sé qué será. Yo sé que la intensidad es Q entre un triangulito con una T. Entonces, no es así, no hay que entenderlo bien. Le decía, chicos, que nosotros podemos hacer una comparación entre la corriente eléctrica con el agua. ¿De qué manera? Que si yo tengo, por ejemplo, agua en una manguera, nos damos cuenta que hay veces cuando hemos estado regando nuestro jardín, sale poca agua, ¿no? Sale un chorrito apenas, ¿no? Apenas sale. Entonces nos damos cuenta que hay poco fluido del agua. Entonces nos demoramos para regar rápido nuestro jardín. Pero en ocasiones hay bastante presión de agua. Sale con mucha fuerza, con mucha intensidad. Algo así sucede en el cable conductor también. En el cable conductor hay a veces que hay poca corriente como hay mucha corriente. Eso tiene que ver justamente con la intensidad de corriente eléctrica que se simboliza con la letra I. Usted ha visto en la primera clase de física, cuando empezamos en marzo, mira, ya vamos a acabar ya el año. Y es más, yo me acuerdo haberle dicho a mis alumnos que en clase también, ¿no? Les he dicho, mire chicos, estamos ahorita haciendo el primer capítulo, ¿no? Que es magnitudes, análisis dimensional, y después vamos a estar haciendo el último tema, ¿no? Electrodinámica. Bueno, este es el penúltimo. ¿Ves? Y llegó el día. Llegó el día, después de tantos meses, ¿no? Desde marzo hasta ahora, llegó el momento en que estoy haciendo esa clase que dije, ¿no? Electrodinámica. Y en esa clase de magnitudes, de análisis dimensional, se habló que una de las magnitudes fundamentales es la intensidad de corriente eléctrica, que tiene como unidad el amperio o ampere, y que tiene como símbolo la letra A mayúscula y su dimensión la letra I mayúscula. No sé si recuerdan, ¿no? Intensidad de corriente eléctrica. Entonces vamos a ver qué cosa es la intensidad de corriente eléctrica. Ya sabemos que es una de las magnitudes del sistema internacional, ¿no? ¿Y qué cosa hace? Por ejemplo, mira, dice, para caracterizar la corriente eléctrica se emplea una magnitud escalar. ¿A qué se denomina magnitud escalar? Aquella que queda definida
solamente conociendo su valor y su unidad de medida. Dicho de otra manera, su módulo, nada más. El valor y unidad de medida se le denomina módulo. El valor puede ser un número y la unidad de medida en este caso es el amperio, ¿no? O ampere. A esta magnitud escalar se le denomina intensidad de corriente eléctrica y lleva como notación de la magnitud la letra I, ¿no? Y ahora, ¿qué cosa hace esta intensidad de corriente eléctrica? ¿De qué manera se manifiesta en los cuerpos? ¿Con qué cosa hace, ¿no? En realidad, cuantifica, o sea, nos permite contar la rapidez con que una cantidad de carga Q, o sea, Q es el paso de electrones, puede ser que pase una carga, un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, pero en realidad no pasa así, ¿eh? No pasa 1, 2 ni 3, pasa miles, ¿no? Pasa miles de electrones, que atraviesa la sección transversal de un conductor. Tú ya, profesor, no he entendido ni Michi. A ver, chicos, ahí tenemos, por ejemplo, un pedazo de cable. En un extremo hemos colocado el punto M, va a haber un potencial en M, y en el otro extremo un potencial en N, y esas líneas azules es el campo, ¿no? Las líneas del campo eléctrico. Ahora, la línea de campo eléctrico, su sentido es de más a menos. Mira cómo está yendo, ¿no? La línea de campo eléctrico, de más a menos. Ahora, los electrones están yendo de menos a más, pero ahí veo que están pasando, por ejemplo, solamente 2 electrones, y aquel llamamos sección transversal. Es como si imaginariamente hiciéramos un corte, ¿no? Y ese corte que hiciéramos, colocáramos, por ejemplo, una telita ahí, ¿no? Una tela o un pedazo de vinifán, no sé, algo, y me va a formar una circunferencia, ¿no? O un círculo en realidad, ¿no? Un círculo. Entonces, por ese círculo, por esa superficie de esa sección transversal, habiendo hecho un corte imaginario, ¿no? Vamos a nosotros a contar el flujo de electrones. Tenemos que entender que el potencial en M es mayor que el potencial en N, ¿no? Porque es de más a menos. Entonces, ¿qué cosa dice ahí? Dice, a menor flujo de cargas, la corriente tendrá menor intensidad. Está pasando, por ejemplo, ¿no? Hay 2, de ahí luego pasará 2 más, ¿no? Lo que estamos viendo, en este caso, el paso de electrones por esa sección transversal. Eso que ves ahí, que está pintado de color crema, me parece, ¿no? Esa es la sección transversal. Vamos a contar cuántos electrones pasan por ahí. ¿Cuántos? Por la sección transversal. Ahora, en el ejemplo de abajo seguimos manteniendo lo mismo, ¿no? Seguimos manteniendo lo mismo. Ya está en la línea de campo eléctrico, las azules. El potencial de M a N, el potencial de M mayor que N, porque estamos yendo de mayor potencial a menor potencial. Ahora, ¿qué dice? A mayor flujo de cargas, la corriente tendrá mayor intensidad. Ya está. Entonces, nos estamos dando cuenta, es como que, a ver, es como que asocia lo que te voy a contar ahora. Imagínate que estamos por un pasadizo, el pasadizo del colegio, ese pasadizo a la hora de ingresar, ¿no? Hay un pasadizo ahí, que usted ingresa al colegio, donde hay unas rejas ahí al costado, en el patio. Si por ese pasadizo pasaran, pues, ¿no? Pocas personas de uno en uno, ¿no? Hay un flujo ahí. Entonces sería diferente a que por el mismo pasadizo, pues, pasen muchas personas, ¿no? A la vez. Entonces ya ustedes caminarían más lento, porque si está libre, usted camina más rápido y sube la escalera.
y se va a su aula. Pero si hay bastante alumnos, bastante alumnos, entonces usted pasaría algo incómodo. Tiene que esperar que los de adelante avancen porque usted no puede, ¿no?, empujarlos, ¿no? Y sería más dificultoso, ¿no? Incluso los que están a su costado le empujan también usted, el que está atrás también, ¿no? Está que le pisan los talones y todo eso. Porque hay muchas personas usando el pasadizo, entre profesores, alumnos, personal administrativo y todo, alumnos pequeños, alumnos más grandes. Entonces hay un mayor flujo de personas. Algo así sucede con este cable conductor, ¿no? Los electrones también van a tener una mayor intensidad cuando hay un mayor flujo de cargas, ¿no? Si hay un mayor flujo de cargas, un mayor paso de electrones libres por ahí, por la sección transversal, diremos entonces que la intensidad de corriente es alta. Por eso te decía la comparación de la corriente con el agua, ¿no? Te comparaba eso. Entonces, si en una corriente continua se tiene que a iguales intervalos de tiempo atraviesan iguales cantidades de carga, se dice que la corriente es uniforme o constante. Por ejemplo, pasan 20 cargas en 3 segundos. 20 cargas en 3 segundos, ¿no? 20 electrones en 3 segundos. Entonces es constante el paso de carga por la sección transversal. Entonces ese tipo de corriente es uniforme o constante. Pero ahora imagínate que en 3 segundos pasan 20, en 2 segundos pasa 50, en 4 segundos pasa 100, en 5 segundos pasa 10. Hay una variación de la cantidad de electrones por el tiempo. Entonces no están pasando, ¿no?, la misma cantidad de electrones en el mismo tiempo también, ¿no? Si nosotros contamos que siempre pasan en 4 segundos, siempre pasan 50, luego en 4 segundos ya no pasan 50, pasan 80, luego en 4 segundos ya no pasan 50, pasan 15. Entonces no hay un flujo continuo, hay un flujo variable, ¿no? Ahora, para el caso donde la corriente es uniforme o constante, mira cómo se calcula la intensidad de corriente. Esto es importante para los problemas. Te pregunta un problema, calcule la intensidad de corriente. ¿Y cómo se halla? No sé. ¿Cómo se hallará? Pues no sé. Ahí está. ¿Cómo se halla la intensidad de corriente eléctrica? Se halla como el valor absoluto de la cantidad de carga entre el intervalo de tiempo. ¿Por qué pongo valor absoluto? Porque solamente quiero saber la cantidad, ¿no?, de carga que existe. Recuerda que la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica es una magnitud escalar, o sea, yo no hablo de dirección, no hablo de sentido. Entonces, solamente conocemos su módulo, y los módulos jamás puede ser, no hay módulos negativos, jamás puede ser negativo el módulo. Si usted ve una magnitud que tiene signo menos, ese signo menos no es del módulo, ese signo menos es del vector unitario que está asociado a esa magnitud. Y los vectores unitarios me indican orientación, me indican dirección. Si ese vector unitario, por ejemplo K, ¿no?, está asociado al plano cartesiano Z. Si el vector unitario es J, está asociado al eje Y, al eje de las ordenadas. Si es el vector unitario Y, está asociado al eje de las axis, ¿no?, al eje X. Y así, los vectores unitarios están asociados al plano cartesiano, a su orientación espacial. Entonces, chicos, por eso es que colocamos valor absoluto, porque no quiero saber yo que salga negativo, no me interesa. Es una magnitud escalar. Yo quiero saber la cantidad nomás, cuánto hay. Entonces no tiene sentido que me digas hay menos 20 cargas. No, yo quiero ver cuántas cargas hay. 1000, 2000, 5000, cuántas cargas hay. Pero por tiempo, ¿eh? Es la carga que pasa por tiempo. Es como que por el salón, a ver, por la puerta del colegio, en la mañana hay un flujo de alumnos bastante, ¿no? Bastante, pasan por el sitio. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Cada 10 segundos pasa 20 alumnos. 20 alumnos cada 10 segundos.
en la puerta. Pero esa cantidad de alumnos ya baja ya. Baja porque cuando ya son las 8 en punto, todos los alumnos están en su salón, a excepción de los alumnos que llegan tarde, ya vendrá pues 1 o 2 por aula, ¿no? El flujo ya cambió a partir de las 8. A partir de las 8 ya la cantidad de alumnos que pasa por la puerta ya son menos ya. Pasa 1 o 2. Pero recién en la mañana, a la hora de ingreso, que es de 7:30 a 8, hay un mayor flujo de alumnos debido a que es la hora de ingreso y bueno, se puede aproximar el paso de alumnos por tiempo, ¿no? ¿Cuántos alumnos pasan por cada tiempo? Pero luego, si nosotros vemos a las 10, 11 de la mañana, puede ser que no pase nadie, como puede ser que pase algún alumno por la puerta, ¿no? De repente se está retirando porque se siente mal de salud, porque haya pedido permiso o porque tenga algún compromiso, de repente alguna cita médica, etcétera. Pasa poco, no, obviamente no todos tienen cita médica, pero de todo el colegio, pues, uno que otro sale por alguna circunstancia, ¿no? Entonces, igual acá con las cargas. Con las cargas algo parecido. Vemos nosotros el paso de cantidad de carga por tiempo. En determinado tiempo, cuántas cargas, cuántos electrones pasan por la sección transversal. Por eso se mide la cantidad de carga en intervalo de tiempo. La unidad, ya lo habíamos dicho, es el amperio. Ampere. Un amperio, ¿a qué es igual? Un amperio es igual a un coulomb sobre segundo, ¿no? Algunos autores le escucho que lo pronuncian coulomb, otros lo pronuncian coulombio, ¿no? Ya usted lo puede buscar ahí por Google, lo puede googlear ahí. La correcta pronunciación, ¿no? de la unidad. Se escribe coulomb, unidad de carga, la unidad de carga. Entonces, un coulomb, ¿por qué? ¿Por qué es un coulomb por ese? A ver, te explico por qué. Porque la cantidad de carga está en unidad de coulomb y el intervalo de tiempo está en segundos. Entonces, un coulomb entre segundos es igual a un amperio. Ya, igual a un amperio. Puede buscar de repente la biografía de Coulomb, ¿no? De George Simmons Coulomb. Busca su biografía, fíjate cuándo nació, cuándo falleció, en qué universidad estudió, qué trabajos hizo, dónde vivió, dónde nació, quiénes fueron su padre, el nombre de su perrito, no sé, averigua todo, ¿ya? De esa manera ya no te vas a olvidar a este personaje que aportó a la física, ¿no? En el estudio de las cargas eléctricas. Ahora, un miliamperio, esa M minúscula es mili, es igual a 10 a la menos 3 amperio. Un microamperio, esa letra griega, que también lo usamos nosotros en otros capítulos, esa letra griega, mu, significa micro, ¿no? 10 a la menos 6, la millonésima parte de un amperio. 10 a la menos 6 amperio, ¿no? Microamperio significa 10 a la menos 6. Es un submúltiplo de 10. Ahora, dice, si n electrones atraviesan la sección transversal en el intervalo de tiempo que vemos ahí, ¿no? Si n electrones atraviesan la sección transversal en el intervalo de tiempo, entonces la cantidad de carga va a ser igual al número de electrones por la carga de un electrón. Profe, ¿y cuánto es la carga de un electrón? Bueno, depende, ¿no? Depende si es la carga absoluta o la carga relativa. Si es la carga relativa, es menos 1. Si es la carga absoluta, es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. No sé si te acuerdas, ¿no? En química. Y eso es menor que 0. Menor que 0. ¿Por qué menor que 0? Porque es negativo, pues, ¿no? Es negativo. La carga del electrón es negativa. Acabo de decir que es menos 1,6. Entonces, eso es negativo. Menor que 0 significa que es negativo. Para garantizar que eso sea positivo, mira lo que he hecho ahí. Se ha colocado
el valor absoluto, que usted domina eso que da miedo, porque a usted le gusta el álgebra, valor absoluto de una cantidad negativa siempre es positiva, ¿no? Entonces, la intensidad de corriente eléctrica, alumnos, también se puede expresar como el valor absoluto de la cantidad de electrones multiplicado por la carga de un electrón dividido entre el intervalo de tiempo. ¿Ya? Esa es la otra forma de calcular la intensidad de corriente eléctrica. ¿Está bien, chicos? Ahora una nota ahí. En un electrolito. A ver, cuando un compuesto iónico, usted sabe que los compuestos iónicos son sólidos, no conducen la corriente eléctrica, ¿no? Usted sabe por química que los compuestos iónicos no son conductores de la corriente eléctrica, es decir, en su estado sólido. Pero cuando ese compuesto iónico usted lo disocia, le agrega agua y se disocia, entonces ahí se separan, se rompen los enlaces iónicos y esos metales y no metales, al separarse, forman lo que se conoce como los electrolitos, ¿no? Debido a que el agua es una molécula dipolar, o sea, tiene polo positivo y negativo. Polo positivo por parte de los hidrógenos y polo negativo por parte del oxígeno. Una molécula que tiene polos, formando un ángulo de 104,5 grados. Molécula asimétrica dipolar. Con enlaces puente de hidrógeno entre molécula a molécula de agua. Ahora, al disociarse el compuesto sal, por ejemplo, ¿no?, en agua, entonces el sodio se separa del cloro, por ejemplo, y se convierte en electrolitos, y como electrolitos sí son conductores de la corriente eléctrica. Ahí sí. Ahora, usted dirá, profe, pero yo he leído que el agua no conduce la corriente. Claro, el agua químicamente pura, el agua destilada, no es conductor de la corriente, eso también sabemos. Es que usted piensa que el agua, cuando yo hablo de agua, me refiero al agua del caño. Ese es agua potable, no confunda usted el agua potable con el agua químicamente pura. El agua químicamente pura es el agua destilada. Pero el agua potable, obviamente que al agua potable, para hacerlo apto para el consumo humano, le echan pues sustancias, ¿no? Le echan cloro, le echan bases, le echan un montón de cosas ahí, para que disminuir la cantidad de bacterias que hay ahí. Entonces, esa es un agua preparada, es un agua tratada, que ya tiene electrolitos, y de por sí esa agua sí es conductora, pues. Porque esas cosas que le echan tienen sales, tiene todo un montón de cosas. Entonces, el agua del caño sí es conductor, de hecho. El agua del caño es inconductor, pero el agua pura no es conductor. No es conductor, entonces, eso también saber diferenciarlo. Ahora, en un electrolito, ¿qué pasa? La intensidad de corriente está dado como la sumatoria de las cargas, el valor absoluto de las cargas positivas más la sumatoria del valor absoluto de las cargas negativas entre el intervalo de tiempo, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, vemos acá el cátodo, el ánodo. En el cátodo se da la reducción, en el ánodo se da la oxidación. Vemos dos placas y vemos ahí el flujo de los electrones que van están yendo del ánodo, que es negativo, al cátodo, ¿no? Y así pues, muchachos, eso se conoce pues como una celda galvánica, ¿no? una pila, ¿ya? Sino que no veo bien el dibujito acá, pero bueno, ese es un tema también interesante que lo van a ver en química, celdas galvánicas, o lo que es la pila, ¿no?
Ya, ahora, para una corriente uniforme, la gráfica de intensidad de corriente eléctrica versus tiempo es la siguiente. En el eje Y vamos a tener a la intensidad en amperio. En el eje X vamos a tener el tiempo en segundos. Voy a considerar la corriente, la intensidad de corriente de un tiempo inicial a un tiempo final. A ese tiempo inicial y ese tiempo final, a eso es lo que se conoce como intervalo de tiempo. No estoy considerando para el tiempo igual a 0, sino para un tiempo específico, un tiempo inicial, un tiempo final. Y nos damos cuenta que esa intensidad que está representada con esa línea horizontal roja es constante, no cambia en el tiempo, se mantiene fija, se mantiene estable, se mantiene continua. Para ese tipo de situaciones, el área debajo de esa gráfica va a ser igual a la cantidad de carga, ¿no? Al valor de la carga. Entonces, ¿qué dice ahí? La igualdad entre la cantidad de carga Q que atraviesa la sección transversal y el área de la gráfica de la intensidad versus tiempo también se cumple si la corriente es continua y variable, como se muestra, ¿no? De la gráfica, el área es igual a ¿quién? Largo por ancho, pues chicos. Largo por ancho. El largo es el tiempo final menos el tiempo inicial. O sea, viene a ser una variación del tiempo. Y el ancho viene a ser I, que es la intensidad de corriente. Entonces, el área debajo de esa gráfica es un rectángulo. Y los rectángulos se determinan multiplicando el largo por el ancho. Largo por ancho. O sea, I por el intervalo de tiempo. Y el I por el intervalo de tiempo es igual a la carga, pues, ¿no? No sé si te has olvidado. Por acá está. Despeja. Acá está, mira. Intensidad es igual al valor absoluto de la carga entre el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar. Te da la carga, ¿no? Entonces, esa área va a ser igual al valor absoluto de la carga. Recordemos que solamente queremos saber cuánto vale y no queremos saber si es negativo o positivo. Solamente cuánto vale, ¿no? Entonces, muchachos, tenemos una nota. Dice, como la carga es igual al valor absoluto del número de electrones por la carga de un electrón, entonces el número de portadores de carga, N, es igual a ¿quién? Al área entre la carga de un electrón, ¿no? Porque esa carga del electrón pasa a dividir, ¿no? Entonces, estoy reemplazando arriba, ¿no? En el rectángulo de color ¿qué color es ese? Rosado, ¿no? Donde dice área, en lugar de Q, ¿no? Estoy colocando N por la carga de un electrón. Y luego despejo N. Y la carga de un electrón pasa a dividir, ¿no? Pasa a dividir al área. Y tendría que el número de portadores de carga es igual al área entre la carga de un electrón. ¿Qué se refiere eso de número de portadores de carga, ¿no? Se refiere a cuántos electrones hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40. ¿Cuántos hay? 1000, 2 millones, no sé. Ya a eso se refiere. Salen números grandes, mayormente expresados en notación científica. Pero, ¿qué pasaría si la figura, como dice el apartado, qué pasaría si la intensidad no es constante, como el caso de ahí? Por ejemplo, ¿no? En la figura de abajo. Si ya no es constante, chicos, ¿qué está pasando? Que esa área va a ser igual, como siempre, a la cantidad de carga, ¿no? Es la gráfica de intensidad versus tiempo. Nos damos cuenta que conforme pasa el tiempo, del tiempo t sub 0 a tiempo inicial al tiempo final, nos damos cuenta que esa intensidad ha ido aumentando en el tiempo. Por eso que la gráfica de color rojo se encuentra así, inclinada hacia arriba, porque ese comportamiento de la gráfica se debe a que en el transcurso del tiempo, esa intensidad ha ido aumentando. Y la figura que ha formado debajo de la gráfica roja
esa figura de color rosada, es un trapecio, ¿no? Es un trapecio rectángulo, y el área de un trapecio, fácil de calcular, base mayor más la base menor dividido entre 2 multiplicado por la altura, ¿no? En este caso la base mayor se puede ver ahí en el gráfico, la base menor también, y la altura viene a ser la variación del intervalo de tiempo, ¿no? Ya esa es cuestión geométrica que usted lo puede hallar. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo, por ejemplo? A ver, vamos a ver. Vamos a ver las medidas en miliamperios, el efecto y los daños inmediatos. A ver, dice, menos de 1 miliamperio, ¿qué sientes? Posible cosquilleo. Y dice acá, no son cosquillas, dice, es un hormigueo molesto. Cuando es menos de 1 miliamperio. ¿Y qué pasaría si es de 1 a 3 miliamperios? El efecto es la percepción. Los daños inmediatos, dice, descarga eléctrica leve, te puedes saltar, dice, ¿no? Ahora, de 3 a 9 miliamperios, ya estamos hablando de una electrización. Los daños inmediatos son descarga eléctrica, movimientos reflejos o reacciones involuntarias fuertes que pueden ocasionar otras lesiones. De 6 a 10 miliamperios, mira cómo ya va aumentando poco a poco. Tetanización, una descarga dolorosa, paralización muscular. La persona no puede soltar el objeto, ¿no? Está como pegado ahí, ¿no? No puede soltarlo, quiere pero no puede. Ahora, de 25 a 30 miliamperios. ¿Qué pasa? Mira que estamos viendo los efectos, pero comparado con la intensidad de corriente, ¿eh? Y estamos hablando de miliamperios, no estoy hablando de amperios, estoy hablando de miliamperios. ¿Ya qué pasa ahora con de 25 a 30 miliamperios? Dice que hay un paro respiratorio con consecuencia de una asfixia. Y según el trayecto de la corriente, sienten un dolor intenso, paro respiratorio, fuertes contracciones musculares, imposibilidad de respirar y posible muerte, ¿no? Y por último, de 60 a 75 miliamperios, una fibrilación ventricular, paro cardíaco, se detiene el bombeo del corazón, contracción muscular y daños nerviosos. Muerte probable también. Y si pasáramos los 100 miliamperios, ¿qué pasaría si pasamos los 100 miliamperios? La fibrilación es irreversible a partir de 15 centésimas de segundo. Paro cardíaco, quemaduras graves y muerte altamente probable, ¿no? A esa cantidad de amperaje ya tenemos una muerte improbable. Entonces, hay puntos que están con asterisco, con un asterisco que dice, si está con un asterisco dice que el daño aumenta con la duración o tiempo que circula la corriente. Bastan 100 miliamperios por todo el cuerpo, cabeza a pie, durante unos 3 segundos para una muerte segura. 3 segundos, ¿ah? 3 segundos con 100 miliamperios, ya a tomar café. Y dice también, los valores límites de corriente varían para hombre y mujer. Bueno, también, bueno, tiene que ver pues con la masa y ¿no? la contextura y todo eso. Ya chicos, entonces hemos visto. Ahora, ¿qué pasaría si fuera 1 amperio nomás? O sea, no mili, 1 amperio. Si 100 miliamperios te produce ya una muerte segura, ahora imagínate 1 amperio. Profe, pero 1 amperio es menor que 100 mil. No, chicos, no te pases, ¿ah? 1 amperio es mayor que 100 miliamperios. Pero es miliamperios. Significa que 1 amperio lo vas a dividir entre 1000. ¿Me entiendes, no? Entonces 100 miliamperios es una cantidad, pues, pequeña. 100 mili. O sea, 100 sobre 1000, pues. 100 sobre 1000. A ver, seguimos por acá. Resistencia eléctrica.
¿A qué se refiere con esto de resistencia eléctrica? Vamos a ver lo que es una resistencia eléctrica. Una resistencia eléctrica. A ver, vemos ahí un cable conductor que está conectado a una batería. Nos damos cuenta que en el borde positivo, en el polo positivo, encontramos un potencial A y en el polo negativo encontramos un potencial B. Y ese flujo de electrones está yendo de más a menos, ¿no? Está yendo de más a menos, de mayor potencial a menor potencial. Esa línea roja que usted ve es el paso de la corriente eléctrica a través del alambre conductor. Si usted, por ejemplo, ese alambre conductor lo cortaras, claro, como es una pila no te vas a morir, pero lo que va a pasar es que si cortas el alambre conductor vas a interrumpir el flujo de electrones y ese foco se va a apagar. En cualquier parte, si cortaras el alambre, ya no va a pasar, pues, ¿no?, los electrones, por lo tanto el foco se apaga, ya no hay electrones. Bueno, como el cable está entero, algo mismo sucede con la tubería de agua, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, una tubería de agua que lleva agua para tu tercer piso. Entonces, si alguien corta esa tubería que conecta del primer piso al tercer piso, lo cortaran ahí, entonces el agua ya no va a subir porque se va a salir, ¿no? Ya va al romperse, ¿no? Ya no va a llegar con la presión, y eso se debe a que se ha visto interrumpido, ¿no?, el circuito del agua en este caso. Ahora, si nosotros vemos en el interior del foco, esos focos antiguos que ya no venden porque ha sido sustituido por los focos ahorradores y ahora por los focos LED, pero esos focos antiguos, si es que usted tiene o ha visto por ahí o le han contado, no sé, tenía como un alambre, un alambrito tenía. No sé si habrá visto un foco, o podemos buscar acá en las redes, ¿no? De repente podemos ver, a ver, una imagen de un foco, ¿no? Vamos a poner acá. Imagen de un foco. Para que me entiendan. Uy, pero acá no tiene. Nada, ¿cuál puede ser? Acá se ve algo. Ahí está, mira, en este foco, así eran los focos antiguos, ¿no? Estos focos de mi época. No sé si ves ahí un alambre, ¿no? Ahí se ve un alambre ahí, en la parte superior. Internamente, en la parte superior hay un alambre ahí. Ya, ese alambre es una resistencia. Estos focos ya no existen, ¿no? Ya no existen estos focos, ya pasaron de moda. Yo tengo uno por ahí, pero está de recuerdo, ¿eh? Antes te vendían estos focos, pues, ¿no?, en las tiendas de abarrotes, donde tú comprabas tu azúcar, tu arroz. Estaba de moda vender estos focos, porque a veces se nos quemaba y alumbraba bien feo, ¿eh? Alumbraba amarillo. Pero en ese tiempo uno se acostumbraba, uno lo veía normal. Pero ahora que voy a poner estos focos amarillos son tenebrosos, son fúnebres, son horribles. Ahora uno se acostumbraba a la luz blanca, ¿no?, que es la luz LED. Pero estos focos te gastaban mucha corriente, también mucha energía. Tu recibo venía alto, consumían mucho, ¿no? Los focos LED son bastante ahorradores. Ya, he puesto esta imagen para que usted vea ahí el resistor, ¿no?, la resistencia. Ahí se ve la resistencia ahí del foco. Ya, ahora, ¿qué está pasando? Estamos analizando ese alambre donde está la resistencia del foco. Entonces vemos, por ejemplo, que la línea del campo eléctrico siempre van de más a menos, ¿no? La línea de campo eléctrico. ¿Ya? Y mira los electrones, van contrario, ¿no? Ese por el sentido convencional. Los electrones, si te das cuenta, van al revés. Ahora, esas líneas de color azul vienen a ser las líneas del campo eléctrico, ¿ya? Y los electrones van contrario al campo eléctrico.
Por eso ese tema de campo eléctrico, que tiene problemas también, tiene ejercicio de campo eléctrico, es interesante. Ya me animé, en cualquier momento lo hago, para ponerlo a su disposición y usted pueda de repente entender un poco más. Los electrones que forman parte de la corriente chocan con los átomos de la red iónica del conductor y contra otros electrones libres. Van a chocar. Y ese choque, esa colisión con otros electrones libres y con los átomos que hay en esa resistencia, ¿no? Los propios átomos del mismo material, pues, ¿no? Va a ocasionar una oposición. Entonces, la resistencia eléctrica dice: el material conductor ofrece cierta oposición natural al paso de la corriente eléctrica. A dicha oposición se denomina resistencia eléctrica. Pero es una oposición dice natural, ¿no? Cuando un conductor presenta una resistencia definida, recibe el nombre de resistor. O sea, de por sí los cables conductores va a tener cierta resistencia al flujo de electrones, porque el cable no es vacío, pues, joven. Los cables no son huecos, tienen átomos, ¿no? Tienen una red iónica los cables. Entonces siempre el electrón va a encontrar obstáculos, ¿no? Va a encontrar ahí elementos que se opongan a su paso. Entonces, cuando tenemos algo que digamos que ya se ha hecho para eso, entonces ya se llama resistor, ¿no? Se llama resistor. Por ejemplo, miren, ese aparatito que usted ve ahí abajo en físico, ese es un resistor, ¿no? Eso ya se ha hecho, eso no es del mismo cable. Pero ¿cuál es la finalidad de crear un resistor? Es que ciertos elementos de un circuito eléctrico trabajan con cierta cantidad de corriente. Entonces, si le ponemos mucho, lo que vamos a hacer es malograr ese dispositivo. Entonces, tiene que tener una cantidad adecuada de flujo de electrones. Por eso que se coloca un resistor, para que no pase mucho, en pocas palabras, ¿no? Es algo parecido a una llave, ¿no? Una llave de agua. Tú, por ejemplo, ¿no? Necesitas, a veces, ¿no? No necesitas, pues, que te caiga el agua con fuerza porque te va a salpicar. Entonces cierras un poco el caño, ¿no? Entonces, para que no pase con mayor fluidez. Entonces, ¿en qué se está oponiendo al movimiento del agua en este caso, cuando hay mucha presión? La llave del caño, ¿no? Tú gradúas a tu gusto. Pero hay veces que necesitas que se llene rápido el balde porque estás apurado y quieres rápido, ¿no? Llenarlo. Entonces abres, ¿no? Abres la llave y el agua sale con mayor intensidad. Algo parecido acá. Si yo necesito buena cantidad de corriente, una intensidad de corriente adecuada, no pongo ese resistor, lo saco. Mira, ese resistor que tú ves ahí en físico, ¿cómo se le representa a través de las gráficas que hacemos en el curso? Con ese símbolo de serruchito. Ese serruchito para mí, y para ustedes también, a partir de ahora, va a significar una resistencia. ¿Y qué significa una resistencia? Que por ahí se va como a frenar, ¿no? La carga. No se detiene, ¿eh? No se detiene, o sea, no es que ahí se atraque o no es que ahí se pierda, sino ahí hay una oposición a que pase con libertad, nada más. O sea, va a pasar, pero con menos intensidad. No con menos intensidad. Es como que nosotros vemos que los alumnos están pasando corriendo por la puerta del colegio a la hora de entrada y le decimos: oye, un momentito, no caminen, que nadie corra. No, ya pasan más tranquilos, ¿no? Pero como no hacen caso, entonces colocamos ahí a 4 coordinadores. Entonces ellos, cuando pasan, van a chocarse con los coordinadores. Entonces van a tener que obligado pedir permiso. Ya ves, en este caso, los personal, las autoridades del colegio estarían cumpliendo ahí papel de opositores, ¿no? Oponerse al libre para controlar el orden, ¿no? Igualito sucede acá con este dispositivo en físico. Ese dispositivo lo que hace es evitar que la cantidad de la intensidad de corriente pase con más fuerza,
y lo detiene para que no me vaya a malograr ahí algún otro dispositivo electrónico que cumple una función en el sistema, ¿no? Entonces su símbolo es ese serruchito. Ya, hemos visto cómo calcular la intensidad de corriente eléctrica, el valor absoluto de la carga entre el intervalo de tiempo, y la carga es número de electrones por la carga de un electrón, valor absoluto también, entre el intervalo de tiempo. Ahora vamos a ver la ley de Pouliot, ¿no? ¿En qué consiste esta ley de Pouliot? Que está en el prospecto del examen de admisión cuando usted postula a la Universidad de la UNI y de la San Marcos. Postulante que pretenda ingresar a la universidad tiene que conocer la ley de Pouliot. Está en el prospecto. Nosotros también lo hacemos en el colegio. También se hace, también lo va a hacer su profesor, su maestro, que les enseña. Y nosotros estamos solamente tratando de bueno, pues compartir algo, ¿no? de lo que van a ver ya. La ley de Pouliot dice: en todo conductor homogéneo, homo es igual, homogéneo, su resistencia eléctrica depende del material. También depende de las dimensiones y depende de la forma geométrica. Depende de todo eso. Entonces, ahí imaginémonos, consideremos que tenemos un cable conductor, una porción del cable conductor, una parte, ¿no? Usted sabe que los cables son largos. Solamente tengo una parte, una longitud L del cable conductor. Tengo una sección transversal, ¿no? Una sección transversal que obviamente tiene un área. Si el cable conductor es de forma circunferencial, de forma cilíndrica, va a generar un área ahí, pues, ¿no? ¿Y cómo se calcula la resistencia, ¿no? ¿Cómo se calcula la resistencia eléctrica? Se calcula como el producto de la resistividad del material multiplicado por la longitud del conductor dividido entre el área de la sección transversal que atraviesa la corriente eléctrica. Esa sección transversal, no se olviden ustedes, que es esa área para tomarlo en cuenta al momento que pasa un flujo de electrones, una cierta cantidad de electrones, por unidad de tiempo. Entonces, repito, la ley de Pouliot dice que la resistencia eléctrica va a ser igual a la resistividad del material, tiene unidad de ohmios por metro, la longitud del conductor, que está en metros, y el área de la sección transversal que atraviesa la corriente eléctrica, como toda área, unidad de metro cuadrado. Ya, esa es la ley de Pouliot. Ya, chicos, necesitamos entonces conocer. ¿Qué necesitamos conocer? La resistividad del material, la longitud del conductor y el área de la sección transversal. Es un problema te van a dar, depende del radio, ¿no? Entonces tienes que calcular esa área, ¿no? Pi por radio cuadrado, etc. De esa manera vamos a calcular la resistencia eléctrica a través de la ley de Pouliot. Repito, eso pregunta mucho. Por ahí en tu material también debes tener alguna pregunta de esto. La ley de Ohm. Acá está la famosa ley de Ohm, que estaba dentro de los objetivos cuando nosotros estamos iniciando nuestra exposición el día de hoy. La ley de Ohm, ¿en qué consiste? ¿En qué se basa? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuándo lo puedo emplear? ¿Para qué situaciones se cumple? Bueno, siempre se va a cumplir porque es una ley. Si no fuera una ley, sería una regla. Siempre se cumple porque es una ley, ¿no? Entonces vamos a considerar el siguiente circuito eléctrico y su representación esquemática. La representación, mira, tengo mi circuito en el lado izquierdo, una pila, un cable conductor, que tenemos conectado ahí un foco. ¿Ya? Y ese foco tiene una resistencia. Y en esa resistencia hay emisión de calor, emisión de luz, por eso que el foco se prende, ¿no? Ahora, en la parte positiva, de la pila, vamos a tener un potencial A, en la parte negativa un potencial B, y mira
observa que en este caso la corriente está yendo de menos a más, ¿no? ¿Está considerando eso? Esa es la corriente real, ¿no? Va de menos a más. La corriente real. Está viendo, ¿no? Esa es la corriente real, ¿eh? La corriente real va de menos a más. Va de menor potencial a mayor potencial. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? A ver, ¿quién me dice por qué es así, la corriente real? No quisiera que usted esté solamente de memoria tratando de memorizar cosas sin entender. ¿Por qué la corriente real va de menos a más? Porque, bueno, yo creo que es porque recién se está iniciando y después ya cumple su función como hasta donde tú quieres ponerlo, ¿no? Ya. Pero también tiene que ver por una cualidad de la materia. Hay una cualidad de la materia que dice que las cargas que son iguales se rechazan y las cargas que son opuestas se atraen. Algo parecido a lo que sucede con nosotros, ¿no? Los seres humanos. Ahí existe atracción entre sexo opuesto, ¿no? Por ejemplo, ustedes que son jóvenes, ¿no? Ve un chico ahí de su edad, más o menos, ¿no? Ay, qué lindo, ¿no? Y entonces hay atracción ahí. Igual también existe atracción acá entre las cargas, por ejemplo. Las cargas, en este caso, el polo negativo con el electrón se van a rechazar. Entonces el electrón va a ir contrario, pues. Va a ir hacia el polo positivo. O sea, va del polo negativo hacia el polo positivo por esto de las cargas, ¿no? Negativo con negativo se rechaza. Entonces los electrones sienten una repulsión y viajan de menos a más. Del negativo al positivo. Ese es el sentido del electrón real, ¿no? Ese es el sentido de la corriente real. Así es, en realidad. Así es el sentido real de la corriente. Pero ya les expliqué eso de la historia, que antiguamente no se conocían los electrones y se pensaba que era carga positiva. Entonces, por convención, mira, ese circuito lo vamos a sustituir por el que está al costado derecho. Mira, la pila ahora se ha representado como dos rayitas. Una larga, otra más chiquita y gordita. ¿Ha visto? Dos rayitas. La larga se coloca el polo positivo y en la rayita que es más chiquita y gordita se coloca el polo negativo. Ahora, el cable conductor sigue siendo igual y donde está el foco, donde estaba el foco, se ha colocado ahora una resistencia. Porque ese foco, la corriente pasa por el foco, ¿no es cierto? Pasa por el resistor y ese resistor recibe la oposición de la corriente y va a generar ahí una incandescencia, ¿no? Se va a prender el foco, ya es un fenómeno ya, pues, ¿no? Que se prende el foco y ya sirve para alumbrar. Pero no solamente puede ser un foco, también puede ser otro artefacto. Ya, pero lo más común es asociarlo con un foco. Entonces, mira, en lugar del foco, ahora, en lugar de dibujar ese foco, para hacerlo más sencillo, vamos a dibujar ahí una resistencia, ¿no? Una resistencia. Pero mira ahora cómo va el sentido convencional de la corriente. En lo real iba de menos a más, ahora va de más a menos. ¿Pero por qué? Porque se pensaba antes que las cargas eran positivas, pero ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que no había electrones o no? O no es que no había, perdón, no es que no había, no se conocía todavía los electrones. Entonces, como se creían que los portadores eran de carga positiva, ¿no? Entonces va a ir de más a menos porque cargas iguales se rechazan, pues. Positivo con positivo se rechaza, entonces va a ir de más a menos. Al revés, en pocas palabras va al revés. Entonces, ese sentido que se usaba antes no se ha cambiado, se mantiene y ya como se dice, ya se acostumbraron a eso. Entonces, por convención, se considera el sentido del flujo de electrones, la orientación de los electrones, el paso del flujo de electrones se considera así, de mayor potencial a menor potencial. O sea, al revés en pocas palabras, ¿no? De más a menos. ¿Y por qué se considera así? Porque antiguamente se pensaba que eran cargas positivas y se rechaza con el positivo y va del más al menos, ¿no? Por el rechazo, por la repulsión. Positivo, positivo, no hay atracción, pues joven. Algo mismo sucede con los imanes, ¿no? Cuando tienes imanes que tienen el mismo polo, no se pueden juntar. No sé si has pasado, has jugado con imanes.
Imanes que no se puede, tú lo quieres juntar y se desvía, ¿no? Y por más que tú le aprietas la misma fuerza, no lo puedes juntar, se desvía. No sé si se ha pasado con imanes. En cambio, cuando sí se juntan es porque tienen polos diferentes, polos opuestos. Entonces, mira el circuito cómo se ha representado ahora y cómo va la intensidad de la corriente, ¿no? Va de mayor potencial a menor potencial. Pero eso es solamente por un acuerdo, nada más. Va de mayor a menor potencial. O sea, se está tomando a los electrones como si tuvieran carga positiva. Pero muchachos, nosotros sabemos que los electrones tienen carga negativa, pues, ¿no? No tienen carga positiva. Ya sabemos que lo que espero ya se ha dejado así, en esa forma, ¿no? De mayor potencial a menor potencial. Intensidad de corriente. A ver, respondamos esa pregunta. ¿Qué ocurre con la corriente eléctrica si aumentamos el voltaje de la fuente? O sea, ¿qué significa eso? Que en lugar de poner una pila, le colocamos una batería, y es más grande, hay más voltaje. O si en lugar de una batería lo colocamos directamente a la toma de corriente. O si en lugar de colocarlo en la toma de corriente, abrimos nuestro medidor y lo colocamos antes de que llegue al medidor. Hay una fuente hay unos cables así que conectan al medidor, que viene directo, ¿no? El medidor también tiene su resistencia para que pueda pasar la corriente contratada. Porque usted sabe que esa corriente que usted tiene en su casa es por contrato, ¿no? Para lo que es comercial, para lo que es casa, es de 1 a 2 amperios. Lo normal tenemos 1 o 2 amperios. El que tiene 4 pisos hace un contrato de 3 amperios. Y el que tiene fábrica, para uso comercial, es de 20 amperios a 15, ¿no? Hay de 10 también, cuando es una fábrica pequeña. Pero si es una fábrica grande, ya contratas 20 amperios. Ya son trifásicos ya. Tienes que tener pozo a tierra, porque si te puedes electrocutar. Mandas a hacer tu pozo a tierra, tienes que tener un terreno grande, ¿no? Porque vas a necesitar bastante corriente para mover máquinas, algo debes tener, pero no, de repente eres empresario y tienes una factoría o no sé, algo, pues, ¿no? Que necesites suministrar a máquinas que quieran trabajar. Entonces, no vas a necesitar pues la corriente de una casa, ¿no? O sea, la máquina no se mueve. Es muy poco la corriente. O si se mueve lo puedes dañar. Entonces, en lugar, como dice ahí, ¿no? ¿Qué pasaría si aumentamos el voltaje de la fuente eléctrica? O sea, ya no es una pilita, ahora es una toma de corriente, ¿verdad? Dice, la corriente eléctrica en el circuito aumenta, obviamente, ¿no? Aumenta. Ello se evidencia porque el foco brilla más, ¿no? No es lo mismo una pilita que una batería o un enchufe, ¿no? O la toma de corriente de un enchufe. Repito, la corriente eléctrica en el circuito aumenta, hay aumento de la corriente eléctrica en el circuito. Y ello se evidencia porque el foco brilla más. Y esto es debido a que el campo eléctrico se hace más intenso y en consecuencia los electrones libres se mueven más rápido, aumentando de esta forma la intensidad de corriente eléctrica I. Ya eso es lo que va a suceder. Entonces, cada vez que se cambia el voltaje en el circuito, la corriente también varía. Si usted cambia el voltaje, o sea, en lugar de poner una pila, pones otra cosa, o pones 2, o pones 3, 4 pilas juntas, no va a cambiar ese voltaje, ¿no? Le estás dando más intensidad. Entonces, experimentalmente, dice, se obtiene lo siguiente. Vamos a hacer la comparación del voltaje de AB, ¿no? Una diferencia potencial entre AB con la intensidad. Entonces, para un voltaje 0 hay una intensidad 0. Para un voltaje 1 hay una intensidad 1. Para un voltaje 2 hay una intensidad 2. Para un voltaje 3 hay una intensidad 3. Nos damos cuenta que está variando ese potencial de acuerdo a cómo usted varía el voltaje. De donde observamos que
la relación entre voltaje y la intensidad se mantiene constante. No es una relación constante. Su relación, o sea, la división entre ellas. Al mantenerse constante, al cumplirse la división entre voltaje y la intensidad, se dice que el voltaje, la diferencia potencial, es directamente proporcional a la intensidad. Y si son directamente proporcional, usted sabe que cuando dos magnitudes son directamente proporcional, se cumple la división entre ellas. Es decir, la relación entre la diferencia potencial y la intensidad es constante. Es una relación constante. De ahí, lo que podemos hacer es esa relación recibe el nombre de resistencia, ¿no? Esa constante, mejor dicho, ¿no? Recibe el nombre de resistencia y de ahí sale la fórmula, ¿no? Algo así como te acuerdas cuando estudiamos cinemática, decíamos que la distancia entre el tiempo lo llamamos rapidez, ¿no? La distancia del tiempo es rapidez. Velocidad no, porque la velocidad sería desplazamiento entre tiempo. Pero si hablamos de módulo, distancia entre tiempo es rapidez. Algo parecido aquí, ¿no? Algo parecido. La diferencia de potencial entre la intensidad es igual a la resistencia, ¿no? Lo hemos igualado a una resistencia. Por lo tanto, si usted despeja la diferencia potencial, es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Pero toda variación, en este caso, esa diferencia potencial se está dando como el potencial en A menos el potencial de B, ¿no? Eso significa la diferencia potencial. Potencial en A menos potencial de B. Tenemos la gráfica de la diferencia potencial en voltios y la intensidad de corriente en amperios, donde hemos visto su comportamiento, que para una diferencia potencial 0, la intensidad también es 0, y conforme aumenta el voltaje, la intensidad también aumenta. Debido a que es una magnitud directamente proporcional, el comportamiento de la gráfica es una línea recta que parte del origen. Todo el mundo sabe a estas alturas, por aritmética y por razonamiento matemático que se ha visto esos temas, que la gráfica de una magnitud, de dos magnitudes directamente proporcional, es una línea recta que parte del origen, donde la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación, que está ahí, ese ángulo θ, ¿no? Y esa pendiente estaríamos haciendo ¿qué cosa? La tangente de eso, ¿qué sería igual? La tangente sería como voltaje entre intensidad. Voltaje entre intensidad. Y ese voltaje entre intensidad viene a ser igual a la tangente del ángulo de inclinación. O sea, me está dando en pocas palabras, me está dando la resistencia, ¿no? Entonces la resistencia es igual a la tangente de la inclinación, porque de lo anterior visto, la diferencia de potencial o el potencial entre la intensidad me da la resistencia. ¿Ya? Entonces, matemáticamente, a través del comportamiento y del análisis de una gráfica, podemos nosotros predecir, podemos interpretar, podemos analizar, conjeturar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento, en este caso, del voltaje con respecto a la intensidad de corriente? El voltaje es la fuente, es la pila, es lo que le da energía, ¿no? Y esa energía genera un desplazamiento, una orientación a los electrones libres que se encuentran en un cable conductor. Ahora, a los materiales que se verifican esta ley, los materiales que cumplen con esto, ¿no?, del voltaje y la intensidad, se le denomina materiales ómicos, ¿no? Materiales ómicos. Esos materiales que cumplen con la ley de Ohm, ¿no? Materiales ómicos. En pocas palabras, chicos, de la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? La ley de Ohm es que la diferencia de potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Punto. Se acabó. ¿Ya? Se acabó. Repito, la ley de Ohm, que dice que la diferencia de potencial entre los extremos de un cable conductor, entre los extremos de la fuente,
A y B, es igual a la intensidad por la resistencia. Pero esa diferencia potencial se puede hacer como el potencial en A menos el potencial en B, ¿no? Porque dice diferencia potencial. Es diferencia potencial. Profe, no, usted dijo que era final. Chico, no confundas una cosa con la otra. Yo no estoy hablando de variación. Cuando hemos visto cantidad de movimiento, hemos visto otra cosa, hablamos de variación, que es final menos inicial. Esto no es una variación, esto es una diferencia, que es diferente. Eso es otra cosa, ¿no? No confunden las cosas. Esta es diferencia potencial, no es variación de potencial. Entonces sería potencial en A menos potencial en B. Igual a la intensidad por la resistencia. Ambos valen. Apréndete uno, el otro ya sabes, pues, ¿no? Apréndete uno, el otro ya lo deduces. Esa es la famosa ley de Ohm, que la diferencia potencial en los extremos de una fuente es igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicada por la resistencia. Y los materiales que cumplen con eso se llaman materiales óhmicos, de ohmio, ¿no? Ahora, observaciones. Veamos algunas observaciones. Si pasa corriente por un resistor, esta circulará de mayor a menor potencial. Ese es el sentido convencional. Ese es el sentido que usted va a usar para lo que me preguntó. Alguien me preguntó, ¿no? Alguien me hizo la pregunta. Profesor, ¿siempre se utiliza? Sí. Repito. Primera observación 4. Si pasa corriente por un resistor, o sea, por una resistencia. Resistor es resistencia. Esta circulará de mayor a menor potencial usando el sentido convencional. A es mayor potencial, B es el menor potencial. Siempre la intensidad de corriente va de... ¿Ese qué significa SVA? No es velocidad en A, hay algunos que están volando seguro, ¿no? Velocidad en A, eso no es velocidad, ese es potencial en A. No, estamos en electrodinámica, ¿ya? No estamos en otro tema. Eso no es velocidad, ese es potencial en A, así se lee. Potencial en A es mayor que el potencial en B. Ya potencial en A es mayor que potencial en B. 2. Segunda observación. Si por un conductor no circula corriente eléctrica, podemos asegurar que sus terminales tienen el mismo potencial. Por ejemplo ahí, corriente eléctrica no hay, 0. Ahí está la resistencia. ¿Y eso qué significa? Que el potencial en A es igual al potencial en B. No hay corriente. Entonces los potenciales en los extremos son iguales. 3. En un cable conector, el potencial eléctrico es constante. Así pase corriente eléctrica. Por ejemplo, si este es un cable conductor cualquiera, ¿no? La corriente, el paso de la corriente es constante. O sea, tiene una resistencia igual a 0. Profe, pero usted acaba de decir que el electrón tiene átomos, perdón, el cable conductor tiene átomos, ¿no? Tiene partículas, tiene elementos que se oponen al libre flujo de los electrones. Sí tiene, pero ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? En un cable conector el potencial eléctrico es constante, así pase corriente. O sea, vamos a considerar que así pase corriente, ¿no? Así pase corriente, el potencial eléctrico es constante. ¿Ya? Entonces el potencial en A y el potencial en B no es variable, es constante. Se considera así. O sea, como que si no hubiera resistencia, ¿no? Ya sabemos que hay resistencia, pero se considera así para poder entender en este caso, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando estamos analizando la estática, analizamos, por ejemplo, barras ingrávidas, poleas ideales, ¿no? Donde se considera la masa despreciable. Algo parecido acá, ¿no? Consideramos de repente que el potencial es constante, el potencial eléctrico es constante. En pocas palabras, que no hay resistencia, ¿no? La resistencia dice ahí equivalente a 0, ¿no? No dice que es igual. No dice que es igual. Hay dos rayitas así medias chuecas, medias curvas, que se refiere a equivalente, ¿no? La resistencia es equivalente a 0, o sea, se considera 0. O se toma en cuenta como si fuera 0.
Ahora, la 4. Si conectamos un cable entre los terminales de un resistor, ¿ya qué pasa? Este quedará en cortocircuito, es decir, por él no circulará la corriente eléctrica. Mira, tengo ahí un resistor. Ya tengo un resistor. Y he colocado un cable que pasa, ¿no?, por un costado del resistor. Entonces la intensidad va de la intensidad corriente, ¿no?, va de A a B. Entonces, como se ha ocasionado un cortocircuito, su mismo nombre lo dice, ¿no? Cortocircuito, ¿qué pasó? El circuito se anuló. El circuito se cortó. Entonces ya no pasa la corriente y el potencial en los extremos se considera igual. ¿Nosotros podemos ocasionar cortocircuito? Claro, pues, cuando conecta mal los cables, ¿no? Y también puedes ocasionar cortocircuitos en equipos como las computadoras, ¿no? Haces una mala conexión, un cortocircuito, se quema la placa y ya fuiste, ya malograste ahí algo. Comprar una placa nueva está caro. Entonces podemos generar cortocircuitos. ¿Y por qué se corta el circuito ahí? Porque estás pasando por una resistencia que por algo lo pusieron ahí, pues, ¿no? Y es mejor que suceda ese cortocircuito, porque si no, imagínate, se puede puedes malograr todo, ¿no? Cuando hay cortocircuito, mayormente, por ejemplo, caso de las instalaciones eléctricas, se interrumpe la corriente, ¿no? Hace cortocircuito, se interrumpe la corriente y ahí queda, ¿no? Se apaga. Porque de lo contrario, podría ocasionar un incendio, ¿no? Ya está. Entonces, chicos, esas 4 consideraciones, ¿no? La cuarta, repito, si conectamos un cable entre los terminales de un resistor, este quedará en cortocircuito, es decir, por él no circulará corriente eléctrica, ¿ya? Cuando pasas por los terminales de un resistor, no va a pasar la corriente eléctrica, no va a pasar. ¿Y cuál sería la consecuencia? Que el potencial en A también es igual al potencial en B. En esos 3 casos. En esos 3 casos, ¿ya? Hay 3 casos donde los potenciales son iguales, ¿ah? En el caso 2, el caso 3 y el caso 4. En el caso 1 sí hay una diferencia de potencial cuando sucede todo con normalidad, ¿no? El sentido de la corriente va de mayor potencial a menor potencial. Asociación de resistores. Bien, muchachos, tenemos 2 tipos de asociación de resistores. Asociación de resistores en serie y en paralelo. Pero eso será ya para otro video, porque ya son las 6 de la tarde. Así que vamos a tratar de hacerlo en otro. De todas maneras se lo voy a mandar esta pizarra. Hay muchas cosas que faltaba, mira. Asociación, reglas de Kirchhoff, asociación en paralelo. Algunas observaciones. Algunas aplicaciones donde se calcula la intensidad, por ejemplo. Para hallar la ley de Pouliot. Para usar la ley de Ohm, problema de resistencia equivalente, o ejemplo, ¿no? Problema no, ejemplo de resistencia equivalente y de circuito, ¿no? Cómo reducir circuitos. Bueno, acá tienes algunas aplicaciones resueltas ya, que usted lo puede leer y si tiene alguna pregunta, si me ve por ahí, me la hace, ¿no? O en todo caso a su maestro que les toque, ¿no? Bien, muchachos, entonces esto se lo voy a mandar en un momento, o usted mismo lo puede revisar si desea. Ya, chicos, entonces me despido de ustedes agradeciéndoles su atención. Bien, muchachos, nos estamos viendo, chicos, cuídense mucho. Ya son las 6, ¿no? No. Sí, son 6 y 1. Ya, chicos, nos estamos viendo, cuídense.